Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición y edificación para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Pues nuevamente déjeme darle la bienvenida a todos los que están aquí por primera ocasión. Qué gusto es de que usted esté aquí en Sugar Creek, que usted esté aquí probablemente con el propósito de que quiere conocer un poquito más acerca de Dios. Y ese es nuestro deseo. Y para ello queremos pedirle a Dios que Él sea el que pueda ayudarnos a entender su palabra. Y para eso les voy a invitar que podamos tomar un momento para orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque te hemos alabado con nuestros corazones, con nuestras voces, con nuestras mentes. Pero nuestra alabanza no estaría completa si no lo hiciéramos sin nuestra obediencia. Y queremos en esta mañana de que a través de tu palabra nos muestres las áreas donde nosotros necesitamos ser cambiados, donde necesitamos quizás ser añadidos o necesitamos cosas que sean quitadas de nuestra vida. Nuestra vida es tuya y queremos que en esta mañana tú nos hables, tú nos ministres y nos transformes a través del poder de tu Espíritu Santo. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjame hacerle una pregunta. Si usted pudiera comprar un producto que le haría una persona victoriosa, ¿lo compraría? Si hubiera algo que usted pudiera comprar, un objeto, quizás una prenda de ropa o algo que usted, sabiendo que si se lo pone, usted va a poder ser victorioso en su matrimonio, usted va a poder ser victorioso en su familia, en su trabajo, en su desempeño, ¿lo compraría? ¿Estaría dispuesto a pagar lo que sea para obtener eso? Lo más seguro es que sí. Algunos dicen que sí, pero en su mente la realidad es que todos nosotros, si supiéramos que hay algo que nos haría victoriosos como personas, estaríamos dispuestos a dar lo que sea para poder obtenerlo. ¿Sabe que esa era la forma de pensar o lo que estaba atrás del pensamiento de un hombre que se llamaba Phil Knight, cuando él originalmente comenzó una compañía que se llamaba Blue Ribbon Sports? Porque resulta que él quería tener una compañía que hiciera zapatos que pudieran ayudar a las personas a ser victoriosos cuando ellos lo usaban para cosas atléticas. Y cuando a través del uso de estos zapatos en específico, la gente se volvería una persona victoriosa cada vez que lo usara. De hecho, este hombre tenía una compañera en la escuela que se llamaba Carolyn Davidson, que era una diseñadora, y le pidió a ella que diseñara algún logo o alguna forma que pudiera tener en sus zapatos, que pudieran expresar la victoria que las personas tendrían al usar estos zapatos. Y ella empezó a pensar qué es lo que mejor podría reflejar eso. Y ella se le ocurrió de que, como sabía acerca de la mitología griega, que la diosa griega de la victoria tenía alas. Y esas alas quizás ella podría agarrar la forma para poner el logotipo en los zapatos y de esa manera poder reflejar lo que era la victoria. Esa diosa se llamaba Nike, que en el griego significa victoria. Y a través del diseño que ella hizo, que es se convirtió en el logotipo más famoso que hay de todo el mundo. La idea era que al usar Nike o Nike en inglés, pero en realidad en griego, una persona sería victoriosa. Ahora, ¿estaría dispuesto a pagar por zapatos que le darían la victoria en cualquier cosa de su vida? Bueno, ahorita que me acuerdo hay personas que ya lo hacen con los Jordan, los Air Jordan y todo eso. Están dispuestos a pagar el precio que quieran. Pero el problema es que usted puede comprar los tenis Nike
pero eso no le da victoria en su matrimonio. Usted puede comprar los tenis Nike y esto no le ayuda a ser una mejor persona. Estos zapatos al final no le dan victoria. Al contrario, le dan una cuenta bastante grande cada vez que usted quiere adquirir uno de estos zapatos. Pero ¿sabe que en cambio Dios sí nos da algo para que nosotros podamos ser victoriosos? ¿Sabe que hay algo que Dios hace en nuestras vidas para que usted y yo sí podamos tener victoria en matrimonios, en familias, en trabajo, como persona y cambiarnos? Y no tiene nada que ver con unos zapatos, no tiene nada que ver con usar una prenda de ropa, pero sí tiene algo que ver con darnos una cosa que cuando Él nos lo da, nos hace victoriosos en cualquier cosa que nosotros tenemos en nuestra vida. Y el día de hoy, yo quiero hablarte acerca de eso. Quiero hablarte acerca de la victoria asegurada que Dios te puede dar. La victoria asegurada que Dios puede darte dentro de tu vida. Y hemos estado hablando en las últimas semanas una serie que nosotros hemos llamado Conoce ahorita ya se me olvidó, me lo pueden poner ahí porque ya hasta se me olvidó el nombre de la serie. Conoce lo que sabes. Ahí está, para que vea qué tan importante es esta serie. Conoce lo que sabes. Y Conoce lo que sabes es un estudio que hemos estado llevando durante las últimas semanas acerca del libro de Primera de Juan. Y sobre todo, esta serie está hecha para que nosotros podamos saber con toda certeza que nosotros tenemos una relación profunda con Dios, una relación íntima con Él, porque la realidad es que muchas personas viven engañados pensando que ellos están cercanos a Dios y piensan en eso porque tienen una religión o porque llevan un cierto tipo de vida, pero Juan, el apóstol Juan, que escribió el libro de Primera de Juan, quiere asegurarnos acerca de que nosotros podamos conocer con toda certeza que nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Y hoy, el pasaje de hoy nos va a hablar acerca de la parte de cómo podemos tener esta victoria asegurada en nuestras vidas. Así que le voy a invitar a que usted busque en su Biblia Primera de Juan, capítulo 5. La próxima semana vamos a estar terminando con esta serie, así que solo tendré que memorizarme el título de la serie una semana más y entonces ya no tendré que recordar el nombre de esta serie. Pero el día de hoy vamos a entrar a esto de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 al 5. Primera de Juan 5, 3 al 5. Y escuche lo que dice ahí, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia del amor. Y hemos hablado acerca de cómo si nosotros decimos que amamos a Dios, esa expresión de amor a Dios tiene que ser también una expresión de amor a las personas que están alrededor de nosotros. Hemos estado hablando acerca de que el amor tiene que ser para las personas que están dentro de la iglesia. Tiene que ser un amor que vaya hacia aquellos que nos hacen daño. Porque cualquiera puede amar a sus amigos o puede amar a sus seres queridos, pero solamente una persona que Dios transforma puede amar hasta a sus enemigos. Y el amor, hasta cierto punto, como dice Juan aquí, es una prueba de que nosotros realmente amamos a Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no amamos o odiamos a las personas que están a nuestro alrededor, es una prueba de que en realidad el amor de Dios no está en nosotros. Ahora Juan quiere que nosotros veamos otro aspecto con respecto a esto. Y él empieza a decirnos que vivir victoriosamente, y aquí comienza la clave con respecto a tener victoria. Tú quieres tener victoria en tu matrimonio, tú quieres tener victoria como padre, tú quieres tener victoria como mamá, tú quieres tener victoria como trabajador, tú quieres tener victoria en todas las áreas de tu vida. Y esta comienza a ser la primera clave con respecto a lo que Juan acaba de decir aquí. Y es esto: vivir victoriosamente depende de vivir obedientemente. Vivir victoriosamente
depende de vivir obedientemente. Y por eso Juan regresa al tema de la obediencia. Y él habla acerca de que la manera en la cual expresamos ese amor y es cuando nosotros empezamos a guardar sus mandamientos. Y él dice, estos no son gravosos. Ahora, cuando en la mayoría de los casos, cuando encuentro a personas que han tenido una gran falla moral, que han tenido un gran problema dentro de sus vidas, se hace por ejemplo como una infidelidad o quizás un robo que ellos empezaron a hacer en su trabajo o alguna otra cosa que haya sucedido en sus vidas, nunca sucede de que las personas accidentalmente cayeron en ese tipo de conducta. No es de que simplemente un día se descuidaron y eso sucedió, sino que en todos los casos uno va a ver un patrón de conducta que va llevando hacia eso. Y la manera en la cual nosotros podemos aislarnos y podemos prevenir de que esas fallas morales sucedan en nuestra vida es cuando nosotros estamos procurando día a día vivir de una forma obediente a las cosas que Dios nos dice. Ahora, me encanta uno de los dichos que dice Larry Osborne, y él dice esto. Él dice, el fracaso espiritual es rara vez una explosión. En otras palabras, no es algo que sucede repentinamente. El fracaso espiritual es usualmente una erosión. En otras palabras, es un proceso. Nunca es solamente un acto que simplemente se da y que hubo un descuido y de repente algo sucedió. Sino que en la gran mayoría de los casos, las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que están mal, podrían ser prevenidas si simplemente nosotros nos diéramos a la tarea de procurar ser obedientes a Dios día a día en las cosas que nosotros hacemos. Y por eso jamás nosotros podemos separar una vida victoriosa, una vida en la cual nosotros realmente podemos salir adelante con una vida que no está conectado a la obediencia a Dios. Las dos van de la mano. Jamás una persona puede vivir una vida victoriosa en todas las áreas que hemos hablado si no hay una vida de obediencia a Dios. Ahora, cuando tú escuchas obediencia a Dios, automáticamente tú piensas, aguafiestas. No, es cosas que me están prohibiendo. Es cosas en las cuales yo no deseo ser obediente. Yo lo que quiero hacer es lo que yo quiera hacer, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Si tú eres honesto, eso es lo más probable, o probablemente eso es lo que tú estás pensando en tu interior. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando Dios nos dice que nosotros seamos obedientes, es porque la obediencia nos da libertad para ser quienes Dios nos diseñó a ser. La razón por la cual Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia, que nosotros tengamos una vida caracterizada por la obediencia a Él, es porque la obediencia nos da libertad para ser quienes Dios nos diseñó a ser. Es por esa razón que lo primero que tú haces con tus hijos es que tú les enseñas a ser obedientes. Es lo primero que haces con ellos. Porque tú sabes que esa obediencia va a ser algo que les va a ayudar hacia el futuro. Y cuando ellos están creciendo, ellos no nacen con el deseo de ser obedientes. Ellos nacen con el deseo de hacer lo que ellos quieran. Y lo que ellos no ven hacia adelante es que esa desobediencia les va a llevar a problemas, les va a llevar a conflictos, les va a llevar a choques con las demás personas. Y cuando no hay una corrección que les ayude a entender el valor de la obediencia, ellos están yendo por un camino que tarde o temprano ellos van a estar sufriendo por ello. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios está tratando que nosotros entendamos que la obediencia es para nuestro bienestar. No es algo gravoso, no es algo pesado, porque como vamos a ver en un momento, va a ser un beneficio personal para nosotros, pero aparte es Dios el que nos ayuda a ser obedientes
de acuerdo a lo que dice este pasaje. Así que si en esta mañana tú estás pensando acerca, obediencia a Dios. Yo lo que quería es que hablaran acerca de mis problemas que yo tengo en mi matrimonio. Yo ya no aguanto a mi esposa o a mi esposo. Yo estoy considerando el divorcio, estoy considerando dejar a mi familia. O yo tengo problemas en mi trabajo y no logro relacionarme con la gente que está allá. Hay cosas que he hecho que están mal. Quisiera que me hablaran un poco acerca de cómo puedo componer ese tipo de cosas. Bueno, otra vez, el proceso para salir de todo esto es un proceso de obediencia a Dios. De que día a día, todos los días, nosotros nos sometamos a lo que es su voluntad. Y cuando hacemos eso, entonces empezamos a ver un cambio verdadero en nosotros y empezamos a ver un cambio verdadero en las situaciones que nosotros estamos enfrentando. Ahora, cuando hablamos acerca de la obediencia y que esta en realidad nos da libertad, no es algo pesado, no es algo que está hecho para dañarnos, es algo que está hecho para darnos libertad. Las personas que son obedientes son las personas más libres que hay. Y eso parece en realidad contraintuitivo, porque pensamos, si yo tengo que ser obediente es porque me estoy sometiendo a otras personas. Pero la realidad es que cuando tú te sometes a Dios, tú vas a ser la persona más libre que hay. Porque entonces las cosas que normalmente tomarían control de tu corazón son quitadas. Y tú eres libre cuando tú eres obediente a Dios. Ahora, si la obediencia es la clave para ser victoriosos, la obediencia a Dios es necesaria para que nosotros realmente podamos tener victoria en las diferentes áreas de nuestra vida. Y por cierto, cuando hablo acerca de victoria, no estoy hablando acerca de obtener mucho dinero, de tener mucho reconocimiento. No hablo acerca de ese tipo de cosas. Hablo acerca de tener una vida que tenga un impacto, de tener una vida que pueda hacer una diferencia. Y la única manera en la cual eso puede suceder es cuando hay obediencia a Dios. Pero quizás tú estás pensando, bueno, Juan Carlos, yo he tratado de ser obediente. Trato de hacerlo en mi vida. Yo trato de hacer las cosas de Dios. Vengo aquí los domingos, escucho el sermón, me motiva y luego ya para las 6 de la tarde ya estoy haciendo exactamente lo contrario a lo que se acaba de decir en la predicación. O sea, ni siquiera aguanto empezar a hacer las cosas ni el mismo día, mucho menos una semana, o que realmente haya un cambio en mi vida. Así que, ¿cómo es que esta obediencia se va a dar? Porque trato de hacerlo y en realidad esto nunca se da como debe de ser en mi vida. Y una de las cosas que tiene que cambiar con respecto a esto no es tanto que nosotros debemos de recibir un poder extra por parte de Dios. Él ya nos ha dado el poder. No es de que nosotros le pidamos, Señor, ayúdame a ser obediente a ti, dame el poder de ser obediente, porque Dios ya nos ha dado el poder de ser obediente. Por lo tanto, nuestra obediencia no es una cuestión de poder, sino de fe. La razón por la cual nosotros somos desobedientes no es porque Dios tiene que darnos más poder para vencer las tentaciones y las cuestiones que nosotros enfrentamos en nuestra vida, sino que es una cuestión de fe, de confianza en Dios. Y eso es exactamente lo que Juan dice posteriormente. Porque él dice, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es una declaración que no hay confusión en ello. Él está dando esta afirmación de forma contundente diciendo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una persona que es cristiana, una persona que ha puesto la fe en Jesucristo, tiene victoria sobre el mundo y las cosas que hay en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, es nuestra confianza en Dios, que comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, pero la vida cristiana, la vida de victoria,
La vida de obediencia es en realidad una vida de confianza completa en Dios. Es como leía una historia acerca de un soldado que se llama Jeff Lewis. Y ese soldado Jeff Lewis estaba sirviendo 23 años y él estaba sirviendo en el pelotón número 82 del ejército de los Estados Unidos, el cual es conocido sobre todo porque ellos se tiran de paracaídas, son los que en las guerras han ido a las invasiones y es una de las partes del ejército más reconocidas y ellos han participado en muchas de las victorias en las guerras de los Estados Unidos. Y este hombre Jeff Davis acababa de entrar al ejército. Y iba a comenzar su entrenamiento para que él se pudiera tirar de paracaídas. Cuando un día, cuando él se levanta y está haciendo su entrenamiento, les llevan a él y a todo su pelotón para que ellos se tiren de paracaídas. Y él agarra y él se alista y él se pone en el avión y todo. Pero el gran problema con respecto a Jeff Davis es que él nunca había sido entrenado para tirarse de un avión. La razón por la cual le habían puesto en ese pelotón era por una confusión de uno de los empleados de la oficina que equivocadamente puso el sello que a él ya le habían entrenado para poder tirarse de avión. Él no sabía cómo hacerlo. Esta iba a ser su primera ocasión para tirarse de avión. Ahora, yo ni loco me tiro en un avión primero, pero mucho menos me tiraría sin que nadie me explique. Ok, mira, hay una cierta forma de poner los pies. Si en dado caso cuando tú te tiras el paracaídas se abre, esto es lo que de una forma equivocada tú tienes que desenrollarlo de esta manera. Hay varias técnicas que tú tienes que saber, en especial cuando tú eres soldado, para poder tirarte de paracaídas. Imagínate tirarte de paracaídas sin saber qué es lo que tú tienes que hacer. Bueno, él no dudó en ello. Él se subió al avión y él se tiró. Y aunque él cuenta que cuando se tiró con el pie equivocado, se medio enrolló su paracaídas, pero se acordó de algo que alguien le había dicho y empezó a patearlo como tenía que hacerlo y salió y todo. Al final todo salió bien. Y no fue hasta esa noche, cuando vino el sargento, que él le contó exactamente lo que había pasado. Y le preguntaron, ¿por qué es entonces que te tiraste de paracaídas, en el paracaídas, si es que nunca había recibido el entrenamiento? Y él dijo, porque el ejército me dijo que yo podía hacerlo y yo confío en lo que me dice el ejército. Ahora, yo no me pondría en esa posición, ¿ok? Yo no confío tanto en el ejército para tirarme de un avión sin entrenamiento. Pero Dios, en cambio, sí nos dice que Él nos ha dado la victoria en Jesucristo sobre el mundo y sobre todas las cosas. No hay nada más que nos haga falta. No hay un poder especial. No hay un encuentro que tú necesitas, no hay nada más que tú requieras de parte de Dios. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas en Jesucristo para tener la victoria sobre cualquiera de las cosas que están pasando en este mundo para que tú puedas ser obediente a Dios. No hay nada en el mundo que pueda evitar que tú seas obediente a Dios. Lo único que requiere es que tú confíes en Él. Lo único que requiere es que tú realmente creas que Él hace lo que Él dice que va a hacer. Y si un hombre como Jeff Davis es capaz de creer en el ejército de forma ciega y hacer lo que le digan, ¿cuánto más como seguidores de Jesucristo nosotros podemos confiar en cambio en un Dios que cuando Él nos dice las cosas, Él lo cumple en todo momento? Por eso Juan nos habla de que es necesario de que nosotros creamos, porque la clave está no en recibir más poder de parte de Dios para ser obedientes, sino que es una cuestión de confianza en Él. Y esa es nuestra fe. Ahora, hay una cosa más que Juan dice con respecto a esto de la victoria asegurada, que la victoria que tú tienes ahí, que es cuestión de que tú vivas de acuerdo a esa victoria. No tiene nada que ver con zapatos Nike, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa más que lo que Dios te está dando. Y la victoria está asegurada a partir de que se pone la fe en Jesucristo. Desde el momento en el cual tú pones la fe en Jesucristo, la victoria está
asegurada. Tú tienes el poder para ser obediente a Dios desde el momento en el cual tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo. Y eso es lo que Juan dice. Escuche lo que dice el siguiente versículo, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, Dios te ha dado el poder para que tú tengas victoria sobre todas las tentaciones que tienes, sobre todas las situaciones que tú tienes, y tú puedas ser completamente obediente a Él. Y la diferencia está en que no solamente Él te da el poder de hacerlo, sino la diferencia está en que Él te ayuda a hacerlo. Él es el que lo hace en ti cuando tú sientes que no lo puedes hacer. Es solo una cuestión de confianza. Me recuerda a una historia que leí de un muchacho que se llama Sumner Spence. Y Sumner Spence es un muchacho que nació con parálisis cerebral, lo cual él es incapaz de poder mover su cuerpo como necesita hacerlo. Él está en una silla de ruedas y ha estado incapacitado toda su vida porque él nació con esta parálisis cerebral. Y él tiene trabajo para poder comunicarse con las personas, no tiene control sobre el movimiento de su cuerpo. Pero cuando él era adolescente, él decidió que él quería ir a estudiar a la universidad. Pero ¿cómo iba a poder Sumner ir a estudiar a la universidad si él, por ejemplo, no podía controlar sus ojos, no podía controlar su cabeza para mantenerse enfocado para poder leer un libro? Es más, ni siquiera tenía la fuerza para poder sostener el libro, para poder estudiar. Era imposible que este muchacho siquiera pudiera leer, mucho menos pasar un curso y mucho menos graduarse de la universidad. Es ahí donde entra Susan Spence, la mamá de Sumner, que está a la izquierda en la foto que está ahí a la derecha. Susan Spence empezó a dar la tarea de ayudar a su hijo para poder estudiar. Cuando Sumner iba a la escuela, ella iba a la escuela con él. Y empezaba a tomar todas las notas de los profesores para que él pudiera tener cada una de las notas. Y en cada una de las clases que él estaba matriculado, ella estaba ahí tomando todas las notas que era necesario para que Sumner pudiera estudiar. Y en la noche lo que ella hacía es que al llegar empezaba a copiar todas sus notas, lo pasaba a la computadora y luego lo pasaba a un programa que por medio de una voz él podía escuchar en vez de leer todas las notas. Y día tras día la mamá empezó a hacer esto. Y ella calcula que alrededor de 5,000 hojas ella tuvo que escanear posteriormente. Esto era después de que ella había tomado su primer año para escribir todo y pasarlo para que él pudiera tener la grabación y escuchar la voz de todas las notas que él necesitaba para poder pasar las clases. Ella había tomado el tiempo de escanear 5,000 hojas de los textos de sus libros para que él pudiera repasarlo y él pudiera estudiar su materia. Bueno, con la ayuda de su mamá, Sumner pudo no solamente pasar su curso, sino de graduarse de la Universidad de Delaware, después de la ayuda de su mamá. Es más, en la ceremonia de graduación, una de las personas que pidieron que pudiera comunicarse y tratar de contar lo que había pasado era este muchacho, Sumner Spence, porque él era una inspiración para poder terminar. Es más, cuando busqué acerca de su historia, él está trabajando en este momento como un reportero de deportes. Él escribe columnas hablando acerca de los deportes. Su última columna es de la Serie Mundial reciente que ganaron los Reales de Kansas City. Y él sigue trabajando en eso porque él siempre tuvo una pasión por ser un escritor y un comentarista de deportes. Pero nada de eso él lo hubiera podido lograr si no hubiera sido por su mamá, Susan Spence, que estuvo a su lado
ayudándole en cada momento y sacrificándose y haciendo todo lo que Él no podía hacer para que Él pudiera pasar. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo de la misma manera para ser el que está en nosotros. Y Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación que sentimos que no podemos salir adelante, no puedo amar a mi cónyuge en el matrimonio por la forma en que es, no puedo hacer las cosas que tengo que hacer con mis hijos, no puedo ser el trabajador íntegro y honesto que yo necesito ser. No puedo ser esa persona que sirve a Dios, que comunico acerca de mi fe, que estoy haciendo todas estas cosas porque simplemente no tengo las fuerzas para hacerlo. Entra entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros y Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y el Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo, a través de nuestra fe en Jesucristo, nos da victoria sobre el mundo y sobre cualquiera de las cosas que nosotros estamos enfrentando. Cuando es así, es una victoria asegurada. Porque ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria está asegurada por medio de Jesucristo. Y nosotros podemos ser obedientes a Él en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si esto es una realidad, si esto es una cuestión no de poder, porque el poder ya Dios nos lo ha dado, sino que es una cuestión de fe, de confianza, de empezar a vivir de acuerdo a ello, de decir, Señor, yo voy a hacer lo que necesito hacer y yo te voy a pedir que tú me ayudes a hacerlo y voy a confiar en ti y voy a pedirte que tú lo hagas en mí. ¿Qué es lo que viene entonces? Déjame hablarte acerca de 3 siguientes pasos que esto tiene que suceder en tu vida para que esta victoria asegurada sea una realidad para ti. La primera es esta: tú no estás llamado a ganar la victoria, sino a vivir en ella. Tú no estás ganado a ganar la victoria, porque eso lo hace Jesucristo. Es Jesús el que es victorioso. Nosotros somos victoriosos en Jesús. Nosotros estamos llamados más bien a vivir en la victoria que Jesús nos da. Lo siguiente es que ante la falta de obediencia, tu problema es falta de fe en realidad. Y por lo tanto, ejercita tu fe en Dios. Si hay áreas en tu vida en donde tú estás viendo una constante desobediencia a Dios, el problema no es falta de poder. El problema es falta de confianza y falta de fe en Dios. Y lo tercero es esto: recuerda que la obediencia es una progresión, no una conclusión. No es algo al cual llegamos hasta cierto punto y ahora nosotros hemos terminado de ser obedientes. Nosotros necesitamos la obediencia todos los días de nuestra vida en este mundo. Pero cuando nosotros hemos confiado en Jesús, el poder para ser obedientes está ya en nosotros. La victoria está asegurada. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar. En esta tarde, al concluir con este mensaje y hablar acerca de esta victoria asegurada, si tú eres un seguidor de Jesucristo, en otras palabras, si tú en algún momento de tu vida has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, la victoria ya está asegurada para ti, porque Jesús es el victorioso. Y Él, al estar en nosotros, Él ahora, al ser el dueño de nuestra vida, nos da el poder para ser obedientes por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la desobediencia es un problema de falta de fe, es un problema de falta de confianza en lo que Dios puede hacer. Y mi reto para ti en esta tarde, como seguidor de Jesús, es que tú crezcas en tu fe y tu confianza en Dios para hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Tú no estás llamado a tratar de hacerlo en tu fuerza. Tú estás llamado a
confiar en Dios, a hacerlo en la fuerza de Él. Y Él es el que lo va a hacer en ti. Ahora, para algunos de los que están aquí, el momento, el comienzo de un encuentro con Jesús, de depositar su fe en Él, de confiar en Él, nunca ha sucedido. Quizás tú has pensado que el simplemente asistir a una iglesia como el día de hoy, a lo mejor tú tienes tiempo viniendo a Sugar Creek y nunca has puesto tu fe en Jesucristo. A lo mejor tú estás aquí el día de hoy porque alguien te invitó, alguien quizás te obligó o alguien te dijo, mira, vamos y luego te invito a almorzar. Te chantajeó. Pero tú estás aquí. ¿Y sabes una cosa? Dios tiene un propósito para que estuvieras el día de hoy aquí. Y el propósito es que tú puedas conocer a su Hijo Jesucristo como el Salvador de tu vida. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y tomó voluntariamente nuestro lugar en la cruz. Y Él fue sacrificado para que tú y yo no tengamos que ser separados de Dios para la eternidad. Y que no tengamos que vivir una vida donde no hay verdadera victoria en la desobediencia que el mundo nos trae. Y si tú estás dispuesto en este día a tomar la decisión de poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente y tú vas a conocer a Dios de una forma mucho más profunda que en ninguna otra, en otro tiempo de tu vida. Si tú estás dispuesto a hacer eso el día de hoy aquí, yo quiero pedirte que hagas una cosa que los valientes necesitan hacer. Y eso es que tú necesitas mostrar eso públicamente. Y te voy a pedir que ahí donde estás, alza la mano si tú deseas hacer eso el día de hoy aquí. Si tú estás dispuesto a poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, alza tu mano ahí donde estás. Dios te está llamando y tú necesitas venir a Él. Alza tu mano ahí donde estás, porque Dios te está llamando y tú puedes responder a Él. Vamos a hacer entonces una oración. Padre Celestial, muchas gracias por la victoria que tú nos das en Jesucristo. Sabemos que la razón por la cual hay desobediencia no es porque tú no estás obrando en nosotros, sino es porque no estamos confiando en ti para que lo hagas. Y ahora nosotros queremos vivir en esa victoria, en esa obediencia completa hacia ti. Transforma nuestras vidas a través de ello y permite que nuestra fe en ti pueda crecer de una forma increíble. Te alabamos, te bendecimos y te amamos. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.